Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio. El mensaje del día de hoy trata sobre la existencia de las personas que muchos de nosotros podemos ver que se deleitan en la maldad, se deleitan en cometer acciones que van contra el Creador, contra el prójimo, acciones que van contra cada uno de nosotros, tanto creyentes o las personas que aún no se convierten al Creador, que aún no aceptan que el Todopoderoso es real, que aún no aceptan que la salvación, la vida, la verdadera vida, la felicidad, todo proviene del Creador. Y para esta oportunidad me gustaría poder lecturar en esta oportunidad el libro de Proverbios nuevamente, dándoles primero la bienvenida a cada uno de ustedes, estimados oyentes, que una vez más están escuchando este mensaje, para que de esta forma podamos todos ser edificados en el camino que nos lleva al Todopoderoso, el cual es el Cordero Inmolado. Entonces les pido su atención, que nos concentremos, nos enfoquemos para poder disfrutar de este mensaje. Que me sea dada a mí la palabra por el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, una palabra de edificación, y que a la vez para todos los que llegan a escuchar este mensaje, creyentes, no creyentes, a todos los escogidos, a los llamados, a todos, que puedan del Todopoderoso tener la bendición de poder escuchar este mensaje y guardarlo en sus corazones, en sus mentes, en su entero ser, ponerlo por obra, escudriñarlo. Entonces voy a aprovechar en leer el libro de Proverbios en el capítulo 16, en el verso 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Me gustaría también proceder a leerlo en la versión más cercana que tenemos actualmente en nuestra edición online, en la Biblia hebrea. Dice así: Yahvé hizo todo para su propósito, aun al perverso para el día del desastre. ¿Por qué leímos este pasaje? Porque muchas veces se ha escuchado de todas las personas, tanto creyentes, no creyentes, que tienen en sus pensamientos acerca de la existencia de personas que se deleitan en hacer sufrir a los demás, en lastimar a los demás, lastimar al prójimo, en que se sienten incluso felices o realizados, o que simplemente viven para hacer el mal. Y uno se pregunta muchas veces por qué existe la maldad en esta tierra si realmente el Creador existe. Si el Todopoderoso nos ha formado, ¿por qué Él permite que las personas, por así decirlo, las personas que negativas o que han dejado que la oscuridad domine su entero ser, su vida, son muchas veces prosperados, muchas veces progresan, avanzan, crecen, haciendo daño a los demás? Pareciera como si no hubiera alguien, un juez, que está ahí, por así decirlo, retribuyendo a cada uno según sus obras, buenas o malas, pero acá en este pasaje vemos claramente que el Todopoderoso hizo las cosas, todas las cosas que hizo, lo hizo para sí mismo, y aún al impío lo hizo para el día malo. ¿Por qué lo hizo para el impío, al impío para el día malo? Lo hizo muy sencillamente porque nosotros tenemos la oportunidad de elegir al venir a esta tierra entre aprender a perdonar los unos a los otros por nuestras faltas
ya sea conscientes o inconscientes, las faltas que cometemos constantemente en nuestro día a día, también a su vez para arrepentirnos, para reconocer, llegar a ser humildes, llegar a ser contritos de corazón, sencillos, que no haya orgullo en nuestro corazón, sino que haya humildad para poder reconocer que no somos perfectos y que lastimamos a los demás. Pero ¿a quién se refiere cuando dice el impío? Exactamente, el impío es aquella persona que se deleita en la maldad, aquella persona que vive para hacer el mal, que disfruta, goza de hacer el mal, que ya lo tomó como un estilo de vida, que no valora ni a su prójimo y no respeta a su creador. Entonces, incluso a esas personas el creador los hizo en su momento, porque no hay otra forma, estimados oyentes, de que nosotros en esta tierra podamos llegar a aprender, porque estamos aquí para aprender sobre el perdón, sobre la humildad, sobre el arrepentimiento, sobre el cómo llegar nosotros a ser semejantes al Cordero Inmolado, pero si nunca, si nunca pasamos ningún tipo de sucesos negativos en los que nos hieren o en los que tal vez de una u otra forma vemos que nuestra fe está lastimada, porque incluso atacan al creador de todas las cosas, lo nombran como el tirano, como el villano de la historia, lo confunden y al final terminan echándole la culpa de todo al Todopoderoso, a nuestro Creador, cuando en realidad nosotros como personas, humanos, varones, mujeres, todos desde que tenemos la edad, no la inocencia, que es con la que nacemos, sino con la conciencia a partir de nuestros 7 8 5 6 7 8 años, 9 años, 10 años de edad, poco a poco entramos a una transición en la que ya empieza a existir la conciencia en nosotros y somos conscientes de justamente las acciones que realizamos, sean negativas o positivas. Y es por ese motivo que no hay forma de mejorar si no pasamos todo tipo de sucesos en esta vida. Algunos dolerán más, otros dolerán menos, algunos sucesos serán de bendición, otros serán de aprendizaje, de edificación, pero lo importante es que mientras estemos en esta tierra, no olvidemos que cada uno tiene la oportunidad de arrepentirse de sus malas obras, de sus malos caminos, de sus malas acciones y regresar al Todopoderoso. Porque en nuestro corazón, todos nosotros los que existen, incluso las personas que no creen que exista un Todopoderoso, sabemos que existe realmente. ¿Por qué? Porque podemos ver la prueba tangible de que el Todopoderoso es real a través de todo lo creado, a través de todo lo que existe, tanto en los cielos, en la tierra, en el mar. No hay excusa para poder decir que lo creado fue hecho por el azar, lo creado fue hecho por la casualidad, sino que todo esto proviene de un solo creador, y aquel creador es Yahvé, el Todopoderoso, el que nos forma a nosotros en el vientre de la madre. Y es por eso también, estimados oyentes, que el impío o aquella persona que se deleita en hacer la maldad, aún esa persona fue creado por el Todopoderoso para el día del castigo, para el día, porque si no hubiera alguien con esas condiciones, con esas cualidades, no habría tampoco la forma en cómo podríamos distinguir el bien del mal, en cómo podríamos llegar a obtener una resiliencia, pero no una resiliencia terrenal, sino una resiliencia en la cual se nos forma para ser semejantes
al Cordero inmolado cuando estuvo presente en esta tierra, para llegar nosotros a esa plenitud, a servir, a tener a Javá en nuestros corazones. Y entiéndase a Javá como amor, no un amor distorsionado que hoy en día muchas veces se confunde con diversas otro tipo de emociones, sentimientos, sino un amor ágape en el cual tú, por tratar de hacer el bien o intentando hacer el bien, puedes llegar a edificar a tu prójimo, a consolar a tu prójimo, a rectificar a tu prójimo. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos a Javá. Es por eso, estimados oyentes, que me gustaría también aprovechar en leer en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel en el capítulo 33, en el verso 11 dice así exactamente: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Me gustaría también aprovechar y leerlo en la versión hebrea. El versículo es el mismo, dice así: dígale a ellos, vivo yo, dice Adoni, Yahvé, que no deseo la muerte del inicuo, sino que el perverso se vuelva de su camino, se arrepienta, se vuelva de sus caminos perversos. ¿Por qué vas a morir, casa de Israel, de Israel? Es maravillosa la palabra del Todopoderoso porque nos muestra que el Todopoderoso no creó a las personas para hacerlas sufrir o para hacerlas eh, pasar momentos tristes, sufrimiento, penurias, dolencias. E incluso lo que él anhela es justamente que el perverso, y lleguemos a entender a qué se refiere con perverso, porque perverso no se le dice a una persona que tropieza, comete un error, fracasa, o que lucha contra la tentación una vez y tropieza y cae. A eso no se refiere cuando dice perverso. ¿Por qué? Porque una persona normalmente se esfuerza, trata de no dar lugar a su carne, a sus bajas pasiones, a sus bajos deseos, vanidades, a la soberbia, al orgullo, trata de vencer a las tentaciones del mundo. Sin embargo, un perverso se refiere a aquella persona que justamente se complace en actuar constantemente realizando el mal. ¿Y qué es lo que busca el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra? Contrario a lo que dice la gente, contrario a lo que andan diciendo de que Él es el tirano, que Él es el impostor, que Él es el demiurgo. Todo lo contrario, lo que busca el Todopoderoso es que incluso aquel perverso, o llámese impío, se arrepienta, rectifique sus caminos, regrese a las sendas antiguas, porque el Todopoderoso le dijo incluso en su momento al pueblo de Yasharel, que se entiende como Israel, pero su nombre real es Yasharel, porque Yasharel significa que hace la justicia o que es justo, exactamente. Entonces les dijo: si ustedes guardaren, escucharen y pusieren en práctica mis estatutos que hoy yo les indico, la ventana de los cielos se abrirá y seréis bendecido hasta que sobreabunde. Pero por el contrario, si no guardaban los mandamientos, estatutos, ordenanzas, sino que se iban en pos de
ídolos, dioses, deidades ajenas de los pueblos paganos, o que o si tal vez si se empecinaban simplemente en hacer el mal, en volverse impíos, inicuos, perversos, pues se terminarían siendo esclavos. Y es justo lo que pasó. No hubo ninguna sola de las tribus que no llegó a ser esclavo en algún momento cuando ya después de que se les entregó la tierra en Canaán, sino que se los llevaron. Por un lado se llevaron a las 10 tribus a Siria y por otro lado se los llevaron a Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Yasharel en su momento se empecinó también en volverse tan obstinado, duro de servir, que a pesar de que profetas y profetas los amonestaban, les hablaban, les decían el mensaje, decían arrepiéntase, a lo mucho conseguían que por un tiempo corto, muy corto, mantuvieran su rectitud. Igualito en la época de los reyes, por un tiempo corto, muy corto, mantenían su rectitud. Luego de eso fallecía el rey, se cambiaba de mando, o el profeta desaparecía en el mejor de los casos, porque en el peor ni al profeta no hacían caso. Los apedreaban, los mataban, los juzgaban. Entonces ahí uno se pone a pensar y lo que muchas veces hoy en día las personas que lastimosamente no entienden o comentan sin tener, por así decirlo, un conocimiento previo, simplemente dicen tu Dios o le dicen tu deidad, tu Elohim, tu divinidad, esa la de Yasharel, el tal Yahvé o Jehová o como lo conozcan, se complace en asesinar, en castigar, en que su pueblo sufra, pero no es algo nuevo porque en la antigüedad también lo decían, cuando en realidad uno mismo elige su camino, sea creyente, no creyente, porque existe aquella persona que tiene valores, y no unos valores terrenales únicamente, sino valores realmente espirituales, que obviamente es difícil hoy en día conseguir encontrar a personas similares, porque incluso si los mismos creyentes estamos que padecemos muchas veces cometiendo errores, tropezando, fracasando, cayendo ante la tentación, no una, sino dos o hasta tres o hasta más veces, ¿cómo esperamos que la gente que no conoce al Todopoderoso, al Creador, que no lo tienen en su vida, que no son creyentes, lleguen realmente a un camino de la verdad, que lleguen realmente a mostrar tal justicia? Pero sí hay, sí puede haber. ¿Por qué? Porque en esta tierra, en este espacio finito, temporal, tanto en tiempo como en dimensiones, existen personas que se esfuerzan, tanto creyentes como no creyentes, se esfuerzan en tratar de hacer lo correcto. Quizás en este último tiempo cada vez disminuye más el porcentaje de personas, pero aún así no se puede decir que todos los que son creyentes son buenas personas o todos los que siguen al Cordero son buenas personas. No, porque hay lobos disfrazados de ovejas. Incluso hay una parábola en Mateo que dice: ustedes me decían Señor, Señor, y refiriéndose, ¿no?, a los supuestos ministros que tienen cargo, ¿no? Ministros, pastores, ancianos, líderes, predicadores, etcétera. Hay una parábola en que se le dice a su siervo, le dice el Señor, ¿no?, que como vieron que él se demoraba en llegar, en volver, empezaron a abusar de sus consiervos, a golpearlos, etcétera, etcétera, a beber vino como los borrachos. O sea, en ese sentido, ¿a qué se refiere la parábola? Pues viendo que como el Todopoderoso no regresaba, el Cordero Inmolado no volvía, empezaron a convertirlo hasta en negocio la predicación, convertirlo en negocio el buscar al Creador. Y sabemos que existen muchas congregaciones, religiones, denominaciones, que hoy en día todo lo ven meramente algo económico, algo pasajero, algo financiero, algo negociable, en resumen, que hoy en día prácticamente ya rara es realmente la congregación o la casa de oración, el centro de reunión, que realmente
difícil de encontrar es una que se enfoque realmente en la búsqueda del Todopoderoso, del Creador, y que no tenga una segunda intención, o en todo caso tal vez quizás hasta su primera intención no sea el obtener muchos recursos económicos, o políticos, o juntos, o mutuos, o ambos, como se diría. Entonces, ¿por qué mencionamos todas estas cosas? Porque no porque uno sea creyente o no porque uno tenga amigos creyentes o conocidos creyentes significa que todos ellos son personas rectas o justas o que en todo caso se esfuerzan por hacer la justicia, la rectitud. ¿Por qué? Porque esta vida no es más que una similitud, un espejismo pasajero, un momento breve con algo que ya en su momento también sucedió en los cielos. Porque el Creador hizo a todos los ángeles, a todo su ejército de ángeles, a todos los hizo perfectos. A todos ellos los hizo realmente con la capacidad de servir al bien. Sin embargo, vemos que una gran tercera parte de los ángeles fueron arrojados a tierra en conjunto con su líder, aquel primer ángel caído. ¿Por qué fueron arrojados a tierra? Porque se halló iniquidad en ellos. Se enorgullecieron por su esplendor. Cometieron el error de tener orgullo en sus corazones a causa de su belleza, quisieron volverse como el Todopoderoso, a ese grado. Y ahora, ¿por qué decimos que tal vez sin ser creyente, sin conocer al Cordero, hay gente que trata de vivir justamente con rectitud? Porque también hay un pasaje en el Antiguo Pacto, en lo que muchos dicen Antiguo Testamento, en la que habla que cuando llegue el momento en el que Todopoderoso, y no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento menciona que ya no habría necesidad de que cada persona enseñe a su compañero, sino que respecto, ¿no? Respecto a los temas de la salvación, a los creyentes, sino que cada uno sería capaz realmente de entender, tener esos estatutos en el corazón. Y hay gente realmente que sin tal vez ser creyente, ser fiel congregante o ser fiel seguidor, o que hasta el momento no ha sido realmente un creyente, pero sí hay que tratan de esforzarse en ser justos, ser correctos. Sin embargo, de una u otra forma, todos, creyentes o no creyentes, necesitamos llegar a entender que para la salvación, para obtener la salvación en esta etapa, en esta era, ya no hablemos de la era del pueblo de Yasharel o del huerto del Edén, o no hablemos todavía del milenio, porque todavía no estamos en esa época, sino que estamos en la etapa de la gracia, ¿no? La gracia de la salvación es por gracia, por causa de que el Cordero inmolado se entregó a sí mismo como sumo sacrificio, como Cordero sin mancha, para que a través de él llegara la vida, la verdadera vida, la restauración a todos aquellos que nacieron desde Adán en adelante, toda su descendencia, para que podamos ser perdonados por nuestros pecados y no tengamos que sufrir el castigo de la muerte. Y no hablo de un dormir como menciona la palabra del Creador, de cuando uno fallece y luego descansa y muchas veces se mencionaba como que duerme, sino que hablo de la segunda muerte, aquella que te destruye en cuerpo y alma. Entonces, en todo tu ser te destruye la segunda muerte. Entonces, por eso es que justamente mencionamos que todos necesitamos, seamos que tratemos de llegar a la justicia siendo creyentes o tal vez sin haberlo conocido aún, necesitamos seguir un camino. Necesitamos arrepentirnos, reconocer que aun cuando tratamos de ser justos con nuestra propia fuerza podemos cometer errores y de hecho que cometemos errores, que nuestro abogado, nuestro salvador, el que puede abogar por nosotros es el Cordero inmolado y que necesitamos de su salvación, de su misericordia para llegar a obtener perdón por nuestros errores, nuestras fallas, nuestras malas acciones. No hay de otra manera, es la única forma. Entonces,
Me gustaría también aprovechar en leer un siguiente verso. Leámoslo primero en la versión latina, la Reina Valera. Justamente en Amós, en el capítulo 5, el título lleva llamamiento al arrepentimiento. En el capítulo 5, todo el pasaje, todo el capítulo es excelente para una gran lectura. Sin embargo, ahorita me gustaría centrarme en el verso 25, pero primordialmente en el verso 26. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en que el engaño es amplio, muy amplio, y volveremos a tocar este tema en varias ocasiones, cuantas veces sea necesaria, porque recordemos que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, o sea, es amplio, hay muchas formas de irse a la perdición, a través del ateísmo, del humanismo, materialismo, agnosticismo, a través del estoicismo, del satanismo, a través de todo tipo de creencias, costumbres, tradiciones, acciones, ideas, etcétera, etcétera, que te distraen del verdadero camino de salvación, el cual es el Cordero Inmolado. Entonces leamos el versículo, dice así, el versículo 25. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ahora también me encantaría poder lecturarlo en la versión hebrea. Dice así, si lo lecturamos, vamos a resaltarlo para... Listo. Me trajisteis corbanot y ofrendas en el Midbar por 40 años, casa de Israel. Sí, tú tomaste el tabernáculo de Moloc y Kiyum, tus imágenes, la cochab de tu Dios que usted se hizo por sí mismo, y yo te deportaré más allá de Damesec, dice Yahvé Elohei Sebaot. Ese es su nombre. Por eso, por eso es que justamente hoy en la actualidad podemos ver nosotros que, y aquí me gustaría mostrarles una imagen para que veamos que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso. Porque una cosa es el camino de salvación, el ser creyente, y otra cosa es el ser religioso, una religión. Y no quiero atacar a ninguna religión, sin embargo, hay que dejar algo en claro. Vemos acá la imagen, damos el crédito y los derechos a quien corresponda, por cierto, la imagen. Y vemos que dice religiones mundiales utilizando al hexagramo, estrella de Renfang. Ahora, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque vemos acá que hay una estrella de 6 puntas. ¿En qué? En la religión del hinduismo, en la religión del cristianismo, más enfocado en el catolicismo, en la religión del islam. Vemos que hay estrella, ¿verdad? Vemos también en el budismo,
Vemos también la estrella en el judaísmo, en la masonería. Vemos también la estrella en otra iglesia del cristianismo llamada el Mormón. Vemos también la estrella en el satanismo. Y finalmente también vemos la estrella en el gnosticismo. Como vemos, es solamente una pequeña muestra de cómo la amplitud de los caminos nos pueden llevar a la perdición. Por eso es que en el pasaje, en el Nuevo Testamento, hay un pasaje que menciona: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y a la muerte, mas uno solo es el camino que lleva a la salvación, estrecho y angosto. Entonces, ¿por qué mencioné este versículo? Que no solamente está en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, como le mencionan, o Nuevo Pacto. Muy sencillo. Vamos a leerlo también. Dice así: en el libro de Hechos, en el capítulo 7, vamos a leer el verso 42 en adelante, pero enfocándonos en el verso 43. Dice así: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Renfán es también conocido, como se mencionaba acá, el tabernáculo de vuestro dios, vuestro Moloc y Kiun. Entonces, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Y es por eso que vemos que lo que hoy en día nos han vendido como las religiones o creencias o denominaciones o congregaciones más conocidas o menos conocidas, etcétera, etcétera, todas tienen un único propósito de adoración. Y no es al Yahvé, no es al Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra. Él es lo más alejado que ellos piensan a quien deben servir. Y es algo que, si uno examina bien, escudriña todo, retiene lo bueno y desecha lo malo, se dará cuenta por fin que tanto las religiones que acabamos de ver, todas esas creencias, tienen una máxima deidad a la cual adoran. Y vemos, ¿no?, el hexagrama ahí, esa estrella de 6 puntas, por así decirlo. Tanto en el pasaje del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos realmente que el pueblo de Yasharel, que era su pueblo escogido, prácticamente se empecinaban en servir a otra deidad. Porque su corazón, el corazón de todos ellos, estaba inclinado hacia la maldad. Y aquí es justamente donde me gustaría leer un extracto en el libro de Gemini. Perdón, utilizando la inteligencia artificial Gemini, quiero leer un extracto. Obviamente Gemini usa compendios de todo lo que encuentra en el mayor repositorio de datos, que es el Internet. Menciona así: le puse, ¿no? Háblame todo sobre la deidad Kiun, conocido también como Renfán o Renfán. Muéstrame a detalle todo lo que sepas. Y estamos hablando de que en este mensaje estamos mostrando que la tecnología no es negativa.
Obviamente, el que haya un gran avance en la tecnología es una señal de los tiempos finales para nuestra era de la gracia, el tiempo de gracia, en el tiempo en el que se obtiene el perdón de los pecados, no por nuestras obras justas, sino por la misericordia del Todopoderoso, porque se entregó a sí mismo para salvarnos de nuestros errores, fallas, pecados. Entonces, vemos que estamos utilizando esta tecnología para tratar de llevar un mensaje de edificación. Porque imaginemos cuánto tiempo nos hubiera tomado el poder descubrir esta información si no hubiera la inteligencia artificial. Hubiéramos tenido que leer libros tras libros tras libros. Muchos de ellos nos hubieran desviado, distraído. Pero gracias a que existe, hoy en día avanzó la ciencia, existe la inteligencia artificial, es más sencillo llegar también al conocimiento de la verdad. No una verdad eh, pues falsa, sino una verdad que tiene relación tanto en lo que dice la palabra del Creador como en lo que está escrito en los libros, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a leerlo, por ejemplo, dice así: la deidad Kiun, también conocida como Renfán o Renfán y en otras variantes como Kiyun, Chiyun, Refán, Reifán o Refán, es una figura mencionada en el contexto bíblico, específicamente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, asociada con la idolatría de los antiguos israelitas. Aquí tienes un detalle de lo que se sabe sobre esta deidad. Identificación y origen, asociación con Saturno. La mayoría de los eruditos bíblicos y filólogos coinciden en que Kiun, Renfán, probablemente se refieren al planeta Saturno. Kiyun. Se cree que el nombre hebreo Kiyun mencionado en el libro de Amós se deriva del nombre acadio o babilónico de Saturno, que era Caiván o Kevan. Renfán, este nombre es la forma griega que aparece en la Septuaginta LXX, la traducción griega del Antiguo Testamento. Se encuentra en el Nuevo Testamento, Hechos 7, verso 43, como una cita del profeta Amós. Es probable que sea una transliteración o una adaptación griega, posiblemente a través del siríaco, del nombre de Saturno o de Kiun. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que ver con Renfán o Kiun o Renfán? Muy sencillo, es un dios estelar astral. Debido a su identificación con el planeta Saturno, se le considera una deidad estelar o astral, es decir, un dios asociado con los cuerpos celestes. Y antes de continuar, hay que recordar que el Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, les había mandado a su pueblo Yasharel, diciéndole: no te harás imagen ni arriba de las cosas que están en los cielos, ni de abajo de lo que está en la tierra, ni que está en el mar, sino que solo a Él Todopoderoso le adoraría, a nadie más. ¿Por qué? Porque todo lo demás no es creador, es creación. Entonces, si continuamos nosotros leyendo, dice así: esta deidad se menciona en dos pasajes claves de la Biblia. Libro de Amós, Antiguo Testamento. Amós 5, verso 26 dice: antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Otras traducciones usan Sakut, vuestro rey, y Kiyum, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses, o variantes similares, a menudo emparejándolo con otro ídolo llamado Sakut o Moloch. En Hechos de los Apóstoles dice así: en el sermón de Esteban se cita el pasaje de Amós usando la terminología de la Septuaginta LXX, refiriéndose a los ídolos adorados por los israelitas en el desierto. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia.
¿Qué más dice? En ambos contextos la mención de Kyun Renfang es una reprobación a la idolatría del pueblo de Israel, acusándolos de haber abandonado a Dios para adorar a deidades paganas representadas en forma de imágenes o figuras incluyendo una estrella. Aspectos de adoración. Ídolos y figuras. El texto bíblico sugiere que la adoración a Kyun Renfang involucraba figuras e imágenes que el pueblo se había fabricado y que posiblemente incluían una estrella como su símbolo distintivo. ¿Qué más dice? Tabernáculo o tienda. Se menciona que llevaban el tabernáculo o tienda de su dios junto con Moloch, lo que podría indicar un santuario portátil para la deidad. Contexto de adoración astral. La adoración de cuerpos celestes, el ejército del cielo, era común en el mundo antiguo y la asociación de Kyun Renfang con Saturno lo coloca dentro de este tipo de cultos astrales. O sea, el pueblo de Yasharel falló, desobedeció y fueron duros de cerviz al empecinarse en adorar al ejército de los cielos. Al ejército del cielo, exactamente. Y no solamente lo adoraban, sino que tallaban figuras, ídolos. ¿Qué más dice? Incertidumbre en los detalles. A pesar de las referencias bíblicas y la conexión con Saturno, los detalles precisos sobre Kyun Renfang como deidad son limitados y oscuros. Poco conocimiento extrabíblico, más allá de su identificación probable con Saturno, Caiván y su mención en el contexto bíblico de idolatría, no se tiene mucha información detallada sobre los rituales, mitología o antiguos o atributos específicos de una deidad llamada Kyun o Renfang en fuentes externas a la Biblia. Variantes en traducciones. Las diferencias entre el texto hebreo masorético Kyun y la traducción griega Raifan Renfang ilustran la dificultad de identificar con precisión la deidad pagana a la que se hace referencia. Aunque la conexión general un dios estrella planeta Saturno se mantiene. Increíble lo que uno puede llegar a corroborar usando también la tecnología. Pero, ¿por qué les mostré la imagen anterior y las vuelvo a mostrar? Porque es muy curioso que en efecto tengamos hoy en día todo tipo de distracción entre creencias, religiones, congregaciones, eh, estilos de vida, etcétera, etcétera, en la cual todo está relacionado a un mismo símbolo. Y ya sabemos que el satanismo no es exactamente algo positivo, como se podría decir, igual el gnosticismo, la masonería, budismo, judaísmo, sino que no hay forma ya de poder decir que no sabemos, no entendemos, no conocemos, porque en nuestros propios ojos estamos viendo. Y da la casualidad que Saturno viene de Saturn y Saturn viene de Satán. O sea, hay una gran relación entre todo eso, entre todos estos temas que realmente podemos descubrir a ciencia cierta que sin el Todopoderoso no obtendremos salvación, ya sea que estemos en alguna gran congregación que de una u otra forma tienen algo que los identifica como que estuvieran posiblemente consciente o inconscientemente brindando servicio, brindando brindando honra, gloria, brindando su vida prácticamente consciente o inconscientemente a una deidad pagana, que es justamente la representación del enemigo, de Satanás. Entonces, es necesario mencionar estos temas porque
angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación, mientras que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchas veces vamos a encontrar diversos, diversos tipos de diversos tipos de instituciones, entidades que van a querer supuestamente incluso darnos cierta parte de verdad combinado con mentira. Incluso tal vez pueden ser cristianos, evangélicos, creyentes, etcétera, pero que la gran mayoría, por no decir todos, están realmente bajo la ordenanza y a la disposición del enemigo. Y es por ello que hay que ser muy cuidadosos en todo esto, porque con, con confiarnos es suficiente para que nosotros también podamos desviarnos, podamos llegar a caer, a desviarnos. Sin embargo, ya lo tenemos alertado, advertido, que solo hay un camino a la verdad y la vida, y es el Cordero Inmolado. Nadie podrá llegar al Todopoderoso si no fuera por Él. Entonces, este ha sido el mensaje del día de hoy, para que lo reflexionen, para que por un, por un, con una imagen puedan justamente tener la oportunidad de darse cuenta de a quién están sirviendo en las religiones, en las congregaciones realmente, en todas aquellas centros de reunión, centros donde se reúne la gente a escuchar famosos predicadores, ministros, ancianos, etcétera. Realmente a quién realmente sirven, adoran. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso nos ha llamado a un tiempo en el que todas las cosas saldrán a la luz. Ya no hay forma en la que nosotros podamos decir que no sabíamos, no conocíamos, porque se nos está informando, se nos está revelando que el verdadero servicio al Todopoderoso, al creyente, para el creyente, es tener discernimiento, solicitar al Todopoderoso discernimiento, que Él sea el que nos guíe en el camino correcto, que desechemos lo malo y retengamos lo bueno, que Él nos brinde la sabiduría celestial para que nosotros no seamos engañados, porque hay un pasaje también en la Biblia menciona que incluso los escogidos serán engañados al acercarse el tiempo del fin de esta era, el tiempo de la gracia. Entonces, esta breve demostración resumidísima, muy resumida de todo aquello que utiliza una estrella. Y es más, si buscamos en la Biblia, no vamos a encontrar ningún pasaje que habla que Yasharel, el pueblo original de Yisharel, tenía que usar una estrella como un símbolo, etcétera, etcétera. Entonces, les agradezco una vez más, estimados oyentes, tanto creyentes como no creyentes, de poder haber escuchado, oído este mensaje. Conmigo, con mi persona, si el Todopoderoso así lo considera, Él lo desea, porque en esta tierra solo se hace su voluntad, lo que Él nos permite hacer. Será hasta un siguiente mensaje, pero les dejo esta imagen para que reflexionen sobre a quién se está adorando en cada congregación, en cada religión. Y entonces es tiempo ya de despertar, es tiempo ya de que nos enfoquemos. Ya no es tiempo de dudar,
El Creador es uno solo y tiene una sola iglesia, tiene una sola paloma, como una sola paloma suya, como él mismo lo menciona en su palabra. Pueden haber muchas concubinas, muchas reinas, doncellas sin número, pero una sola es su paloma y es aquel pueblo, la esposa, que guardan realmente los estatutos, mandamientos, porque él dijo que vino a esta tierra no a abrogar la ley, sino a cumplirla, a dar la verdadera demostración de cumplir la ley. Porque si tú amas al Todopoderoso por sobre todas las cosas y amas a tu prójimo, nunca lastimarás a tu prójimo y mucho menos te levantarás contra el Creador de los cielos y de la tierra de manera consciente e inconsciente con tus actos, ya sea que estés haciendo lo que crees correcto o incorrecto. Entonces, estimados oyentes, hasta una próxima oportunidad. Que el Todopoderoso los guarde, los cuide, los colme de bendición, pero sobre todo que su ajabá y su paz los acompañe siempre. Muchas gracias, estimados oyentes.